Tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a la segunda temporada de webinars que realizamos como parte de la iniciativa Conectados. Como lo hicimos durante el año pasado, cada martes les traeremos interesantes conferencias que les permitirán mejorar sus habilidades para impulsar y fortalecer la educación virtual. Desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria. Por ello, y habiendo culminado el proceso de licenciamiento, es momento de pasar a una segunda etapa de la reforma y trabajar por una educación universitaria de excelencia. Y este espacio busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado la educación híbrida, la educación post-pandemia y las competencias de nuestros estudiantes en un nuevo modelo de educación, donde la doctora Rosa María Moreno nos hablará sobre la transformación de la educación en un contexto post-COVID. Empezaremos presentándola. Ella es doctora en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación en México y maestra en pedagogía por la Universidad Panamericana, también en México. Ha participado en distintos seminarios organizados por la Universidad de París en Francia. Tiene más de 20 años de experiencia docente en la Secretaría de Educación Pública, ocupando diferentes puestos, y actualmente se desempeña como docente de la Maestría de Psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios de Facebook. Bienvenida, Rosa María, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Fernando, muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo espero que esta hora que vamos a pasar sea grata, sea de aprendizaje y sea de construcción para todos nosotros. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Ustedes me indican. Ok, bueno, pues como bien Fernando ya me hizo el favor de presentarme, yo soy la doctora Rosa María Moreno Medrano y le doy la más cordial bienvenida a todos. Y en este sentido, bueno, pues la plática que vamos a tener es la educación híbrida, la educación post-pandemia y las competencias de nuestros estudiantes en un modelo nuevo de educación. En este sentido, bueno, pues vamos a iniciar con la recapitulación de dónde estamos, qué hemos hecho y qué tendremos que hacer para esta nueva educación que nos requiere. Pondremos aquí nuestro índice y tenemos algunos tópicos que vamos a ir tratando como contexto mundial, los años que tenemos de referencia para realizar este contexto, el docente del siglo XXI, educación híbrida, competencias docentes, competencias de alumnos, pandemia, postpandemia y aulas sin muros. Para esta plática, bueno, pues vamos a hacer algunas remembranzas. Ustedes como yo o yo como ustedes somos docentes y sabemos que la docencia implica cambios, dinamismo, transformación, interactuar, y estar abiertos a nuevas situaciones. En este sentido, bueno, pues la pandemia hoy, que es nuestro tema en educación híbrida, porque es el tema que hemos venido teniendo cotidianamente en nuestras vidas desde hace un año, 7 meses, casi un año, 8 meses, bueno, pues lo que nos ha hecho es replantearnos en educación en todos los países y en todos sentidos, tanto docentes como alumnos como familias incluso, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no hemos estado haciendo en educación. Para esto vamos a recapitular. A mí me interesa mucho que nosotros recordemos qué pasaba y qué sucedía o cuál fue el parteaguas en educación en 1990. Como ustedes bien saben, 1990 es un año muy importante o de suma importancia. Para mí es el parteaguas entre el antes y el después de 1990 en educación, porque justamente en 1990 se hace o se realiza la cumbre de educación en Tailandia, y es ahí donde se van a marcar las diferentes directrices que van a cambiar el escenario educativo de los países miembros de la OCDE, y vamos a transformar nuestros escenarios hasta de lo macro hasta lo micro, y desde el escenario político, público, nacional en todos los países hasta el aula. En este sentido, bueno, pues me voy a permitir leer con ustedes qué planteaba 1990 en Jacques Delors en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Nos planteaban con respecto a la tecnología y a la gestión que
Fíjense lo que nos decía, Nos decía, allá donde el empleo de tales tecnologías no es general, su introducción requerirá elegir y o elaborar las tecnologías adecuadas, adquirir el equipo necesario y los sistemas operativos y contratar o formar a profesores y demás personal de la educación que trabaje con ellos. Bueno, pues resulta ser que estamos en el 2020 y han pasado 30 años. ¿Y qué ha sucedido con el plano educativo? Y hablo del plano educativo en general porque lo que ha evidenciado la pandemia es que podríamos decir que los países del tercer mundo no tienen en alcance a las tecnologías, pero no es del todo cierto. Lo que ha evidenciado es que en todos los lugares del mundo ha sucedido que la educación presencial ha tenido que migrar a la educación online forzadamente y no hemos estado preparados y no tenemos los requerimientos necesarios para darle cumplimiento a las necesidades y solicitudes de formación de nuestros alumnos. En este sentido, entonces, bueno, 1990, por eso es importante, porque es el antes, ¿no? Es lo que planteaban en 1990 para el futuro. Bueno, pues el futuro, como en las películas hollywoodenses, nos alcanzó, ¿no? Nos alcanzó y estamos en 2020. Bueno, de hecho ya estamos en 2021, ¿no? ¿Y qué sucedió con la pandemia? Bueno, pues seguimos en pandemia, lamentablemente, ¿no? Pero en educación hay tópicos que resolver, entre los cuales muchas situaciones que se plantean en 1990 que se han retomado en las diferentes cumbres educativas, tanto en Dakar 2000, en 2021, que son los estudios para Latinoamérica, en la cumbre de Ichenón, donde se plantean los objetivos del milenio, y en todos ellos se recapitula y se puntualiza cuáles son las características del docente del siglo XXI. Y en este sentido, yo me preguntaría si realmente nosotros hemos alcanzado las características del docente del siglo XXI como persona, es decir, como compromiso personal unilateral ante mi desempeño, ante mi profesión, pero también como sistema educativo, si he alcanzado que el docente que pertenece a mi sistema educativo, bueno, pues alcance estos retos, desafíos y oportunidades que implican el contexto actual mundial. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. E incluso, miren, les puse un rayo porque me parece que sí, literalmente nos alcanzó el destino, ¿no? Y es un parteaguas de LORS 1990, que es Jacques Delors 1990, Educación para Todos, en donde se plantean los pilares de educación, que como ustedes saben es saber conocer, saber ser, saber convivir y saber hacer, y partiendo de ellos, bueno, pues se espera que el docente del siglo XXI tenga ciertas características. ¿Y cuáles son estas características que el docente del siglo XXI debe de tener? Bueno, pues vamos a ver y los vamos a revisar juntos. Bien, tenemos diferentes autores, entre los cuales, bueno, tenemos clásicos como Zabalza, Perrenot, que nos proponen algunas características para el docente del siglo XXI, Villarroel más recientemente, pero bueno, vamos a retomar estas que tenemos aquí. Bueno, Sacristán en 1992, y sí quiero que vayamos tomando mucho en cuenta los años, ¿ok? ¿Qué nos dice Sacristán en 1992? Incluso se lo señalé con negritas justo para que esas son palabras clave que tenemos que tomar y retomar justamente para la reflexión al final. Bueno, pues es transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. El docente del siglo XXI tiene que transformar el proceso de enseñanza en el aula, tiene que innovar y desarrollar nuevas competencias y conocimientos que le permitan desarrollar sus clases y tomar en cuenta las necesidades específicas de sus estudiantes, así como ofrecer atención a los estudiantes en su gran diversidad. Esto nos lo decía Sacristán en 1992. Según Senge, 2017, el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe y lo primero que tiene que hacer es desaprender. Fíjense qué importante y el tener esa palabra como, yo diría, como mampara, como tópico, como situación primera, ¿no? El saber
que desconozco muchas cosas, me permite estar abierto para el aprendizaje. Y en este sentido, bueno, cuando nosotros decimos, ya aprendí, ya soy finito y acabado en mi aprendizaje, bueno, pues es el primer paso justo para anquilosarnos y para no avanzar. Aquí, bueno, pues se propone, de acuerdo a esto que nos dice 6-2017, olvidar los métodos tradicionales, los métodos pedagógicos tradicionales e innovar en las técnicas de aprendizaje. Las escuelas necesitan docentes capaces de generar nuevas ideas que rompan con la educación tradicional y que permitan aprovechar el potencial y las habilidades de ellos y de los alumnos. En este sentido, vamos a me regreso justamente al que el docente tiene que enseñar lo que no sabe. Y aquí, bueno, pues como buenos docentes y profesionales sabemos también que cuando nosotros tenemos que incursionar en un nuevo aprendizaje para los alumnos, y si nosotros lo desconocemos, justamente la mejor manera de aprender es aprender haciendo y aprender estudiando. Y en este sentido, bueno, pues estar abiertos a el nuevo aprendizaje. Bien, también, bueno, tenemos aquí algunas situaciones que nos propone Ibernon y nos dice, es estimular y orientar el aprendizaje a partir de nuevos medios, redes y tecnologías. Y aquí, bueno, creo que nos identificamos todos y cada uno de nosotros cuando nos dijeron, entramos a confinamiento, bueno, pues no nos dieron pauta ni siquiera de pensar en el qué, cómo, para qué lo voy a hacer. O sea, literalmente tenía yo que poner en juego todos mis habilidades, mis conocimientos para llevar el aprendizaje a mis alumnos. En este sentido, bueno, pues abro un paréntesis para definir qué es competencia. Competencia, entonces, ¿cómo la entendemos? Muchos autores nos dicen que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, bueno, pues abrévialo como tal como suena la palabra chava, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes, valores y aptitudes, y eso es una manera de aprender qué son las competencias, ¿no? La definición de competencia. También hay que entender que una competencia no se enseña, o sea, si yo estoy hablando de olvidar estas situaciones tradicionales memorísticas, bueno, pues la competencia no se enseña. Yo voy a establecer ambientes de aprendizaje propicios, esa es mi misión para fomentar, crear, desarrollar en el alumno estas habilidades, conocimientos, valores y actitudes que él tendrá que poseer para incursionar en su vida cotidiana. De esta forma, entonces, retomo a Ibernon 2016 y me dice que hay que asumir la profesión y de formarse en esta compleja sociedad actual. Complejidad que se verá incrementada por el cambio radical vertiginoso de las estructuras científicas, sociales y educativas del siglo XXI. Él me lo dice en 2016 y no tenía ni idea de lo que iba a pasar en 2020, pero es tan actual lo que leemos como que hoy mismo nosotros estamos buscando la manera de comunicarnos, de estructurar, de fluir en el post-pandemia, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues justo las características del docente del siglo XXI implican comprender la realidad actual, construir una nueva forma de concebir el aprendizaje. Se requiere de eficacia, de autonomía, de reflexión, de responsabilidad social y de manejo de herramientas tecnológicas. Y entonces, bueno, ¿por qué de autonomía? Porque el docente, si bien es cierto que ha quedado evidenciado que los sistemas educativos no han tenido en su gran mayoría todas las situaciones cubiertas para dar los alcances de la educación, sí ha quedado evidenciado en gran parte que el docente, en su autonomía de creación, de innovación y de necesidad de solucionar los problemas que se le presentan en su profesión, ha tomado decisiones autónomamente para su formación y para la implementación de nuevas situaciones de aprendizaje que lleven a sus alumnos a desarrollar los contenidos previstos. En este sentido, bueno, la reflexión es perenne, es siempre estar reflexionando en su situación, o tendría que estar siempre reflexionando en su situación de constante confrontación de hacer y que hacer docente. Y, bueno, la responsabilidad social es imperante, o sea, está permeada, siempre buscando la mejora del otro y buscando el mejor desarrollo y la mejor construcción en comunidad.
Aquí, justo el docente del siglo XXI, bueno, pues en el uso de herramientas tecnológicas se ha permitido, y lo digo así, lo subrayo, se ha permitido incursionar en nuevas situaciones de aprendizaje obligadamente o no obligadamente, yo diría que sí, ¿verdad? Obligadamente, se ha permitido también el incursionar. También es cierto que hay que romper con paradigmas, con inercias institucionales, con resistencias al cambio, con preconcepciones hacia las situaciones que nosotros tenemos en la cotidianidad. Tomemos en cuenta que muchos de nosotros no fuimos formados en las nuevas tecnologías, que fuimos aprendiendo las nuevas tecnologías en el camino. Yo no lo sé ustedes, pero mi generación, que es, digámoslo, yo aprendí todavía justo con los comandos, ¿no? Entonces teníamos que aprendernos los comandos para poder darle una orden a la computadora, y hoy lo que sabemos y lo que tenemos es esta maravilla de estar conectados en diferentes partes del mundo y con una gran distancia. En realidad, si nosotros nos sentamos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, me parece que el camino se está abriendo, y así lo digo claramente, es como un camino que se está iluminando, porque si desde 1990 se planteaban las características de un docente para el siglo XXI y llegamos al 2020 y aún y con el discurso escrito no en todos lados se había realizado, obligadamente la pandemia, bueno, pues es la oportunidad y el desafío para realizar estos cambios. Y así, seguramente así cada uno de ustedes en su contexto se ha venido transformando y lidiando, sí, por supuesto, con todas las situaciones que implican el poner en juego nuestras habilidades y nuestro desconocimiento, pero también nuestras ganas de aprender en estas implicaciones tecnológicas. Bien, entonces, para Bon 2006 nos propone abordar las dimensiones y el actuar docente desde 3 puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Y aquí nos vamos a contestar y vamos a preguntar cuál es en el que estamos cambiando constantemente. Las dimensiones que propone Tobón es la dimensión afectivo-motivacional, en donde incluye actitudes y valores, la dimensión cognoscitiva, conceptos, teorías, habilidades cognitivas, y la dimensión actitudinal, habilidades procedimentales y técnicas. En realidad, nosotros, como seres integrales, pues cambiamos constantemente en todas, ¿no? Yo me situaría en habilidades procedimentales técnicas, si estoy hablando de educación híbrida. Sin embargo, si no tengo actitudes y valores acordes a la educación híbrida, bueno, pues necesariamente habrá ahí una ruptura, entonces tengo que transformar todo, no puede ser en partes, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta, y yo los invito a que mientras nosotros estamos platicando y estoy compartiendo con ustedes estas láminas, pensemos en nuestra cotidianidad y en cómo nosotros hemos evolucionado en un año, y sí, parto de 1 año y 7 meses, porque creo que es justo lo que nos ha cambiado en esta forma de ver la educación, ¿no? Bien, aquí entonces yo les tengo un compendio, una síntesis, les comparto, ¿no?, que las competencias, las características que debe tener el docente hoy, de acuerdo a los diferentes autores que tenemos, que nos han revisado competencias, bueno, pues coinciden en que un docente debe de tener ética, valores, ser autodidacta, ser autocrítico, comunicativo, líder, debe de tener trabajo en equipo, debe de realizar su acción, su actividad con empatía, debe de poner motivación, tener un aprendizaje continuo y situacional, no perder de lado lo humanista, ser un facilitador y no un dificultador del conocimiento. Y esto la verdad es que me gustó mucho, por eso lo puse, porque pensemos en cuántos, bueno, pues de inicio todos aprendemos y nos equivocamos, y finalmente para el aprendizaje sabemos que el error es la oportunidad de aprender. Pero ¿cuántos de nosotros pensemos hemos no sido la balanza, o no hemos sido lo que empuje o el impulso
de alguien, sino hemos sido el tabique o la piedra que no le permite avanzar. Entonces, en este sentido, suena muy duro, suena muy, podría sonar muy cruel, pero yo creo que cada uno de nosotros en su interior, en su reflexión, a veces las intenciones pues no llenan este hueco y podríamos tener, ¿no? Yo espero que no sean tantos, pero podríamos tener justamente ser un obstáculo para el aprendizaje de alguien. Y eso lo tenemos que tener presente siempre, justo para recapitular en nuestro actuar, ¿no? Reflexionar en nuestro actuar. Ser un orientador hacia las transformaciones, ser un acompañante del estudiante a través de todo el proceso enseñanza-aprendizaje, trabajar con puntualidad, tener madurez emocional, y estas también implican, o yo las sintetizo en 4. Es ser autodidacta, tener la capacidad de adaptación, estar abierto al cambio y ser transformador. Y ahora entonces me sitúo justamente, si yo le pusiera aquí un tapete literalmente a estas 4 palabras, el tapete lo nombraría, o el letrero del tapete lo nombraría pandemia, y entonces el docente tuvo que ser autodidacta, tuvo que tener una capacidad de adaptación, tuvo que estar abierto al cambio y tuvo que transformar su manera de hacer las cosas, ¿no? Por ello yo lo resumo en estas 4, sin obviar, por supuesto, todas las características que ya vimos. Pero además, no basta esas situaciones, porque si estamos hablando de docentes del siglo XXI, también es cierto que estamos hablando de individuos que formamos con características para el siglo XXI. Y en este sentido, los ciudadanos que estamos formando, pues tendrán que tener características específicas y para desarrollarse en su entorno. Y aquí yo retomo, en México tenemos, después de la reforma educativa que se da en México y cuando se hace la articulación en la educación, nosotros la tenemos en 2011, la Secretaría de Educación Pública nos propone, en cuanto a perfil de egreso, nos propone 5 competencias para la vida, ¿no? Entonces, esto me parecen que son muy pertinentes, sobre todo porque ahorita que las lea, ustedes y yo nos daremos cuenta de que no estamos, cuando hablamos de perfil de egreso, no estamos hablando de lo que debe saber en contenido y en aspectos tácitos, a lo mejor de examen, ¿no? De contenido y conocimiento, y qué dice en el renglón 7 de la página 8 en el título 3, ¿no? Esas situaciones quedan o deben de quedar atrás, sin menoscabar la memoria, ¿sí? Porque, bueno, es algo que estamos usando constantemente y que lo necesitamos para el aprendizaje, pero lo que se nos solicita para perfil de egreso es formar a los alumnos en manejo de situaciones, aprendizaje permanente, manejo de información, competencia para la convivencia y para la vida en sociedad. Si nosotros notamos estas 5 competencias, ¿qué nos vinculan o a qué nos remiten? Bueno, pues nos remiten simplemente a la vida diaria, a la vida cotidiana. Un individuo, un ciudadano que tiene una formación adecuada, que es hábil y que puede reflexionar, pensar y tomar decisiones, bueno, tendrá un buen manejo de situaciones, será capaz de aprender permanentemente, buscará, seleccionará, investigará información y será capaz de decir: esta información me sirve, es pertinente, y esta información no me sirve y no es pertinente, no es la mejor fundamentación que yo tengo, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues no obviar el lado humano, el lado social. Pensemos que nosotros como entes sociales, bueno, pues necesitamos de la convivencia con los demás, y también a través de esta nueva realidad, pues hemos aprendido a convivir de otra manera. Esto que nosotros estamos haciendo es una nueva forma de convivir. El pensar que yo estoy llegando con ustedes, de verdad, me llena... primero, si soy sincera, me llena como de expectativa, o sea, el de pensar, ¿y quién me está viendo, verdad? Y la otra es, qué fortuna que pueda yo llegar a otros lados y que no pueda desplazarme, o que no tenga que desplazarme de mi hogar, de este casa que es de todos ustedes. Aquí en México siempre decimos: mi casa es tu casa, entonces mi casa es tu casa. Y pueda yo convivir y conocer a otras personas y no me limiten las fronteras.
Para ello, entonces, también es importante que nuestros ciudadanos que estamos formando, y hablo de ciudadanos porque me parece que es un término integral, por eso no digo alumnos, porque necesitamos tener ciudadanos conscientes, reflexivos y que sean capaces de convivir con sus congéneres, pero además que sean capaces también de vivir en una sociedad y de construir una nueva sociedad. Entonces, en este sentido, bueno, las competencias hoy las muestro así, de tal manera para docentes y formando, estos docentes formarán o se espera que formen alumnos con estas características. Bueno. Después de hacer recapitulación, ¿no? De los 1990, Educación para Todos y el docente del siglo XXI, pasemos pues entonces a nuestro tema central. ¿Cuál es el tema central? La educación híbrida. Bien, el docente del siglo XXI, entonces, bueno, como ya vimos, está preparado y tendrá que tener las características para adaptarse al cambio. En este sentido, ¿qué es educación híbrida? Porque ahora pasamos, fíjense bien, pasamos de la presencialidad a lo online y ahora nos solicitan, nos piden o la propuesta es educación híbrida. Pero resulta ser que lo que yo he apreciado a simple, pues en mi contexto es que hablamos de educación híbrida, pero no necesariamente sabemos qué significa educación híbrida y qué implica la educación híbrida. Entonces, en este sentido, bueno, pues el término de educación híbrida o blended learning hace referencia a la presencia del alumno en aula y al trabajo online. Y esta propuesta formativa se conoce, o la mezcla de esta propuesta formativa se conoce como aprendizaje híbrido, en donde a través de diferentes herramientas y plataformas que son el LMS, o es el acrónimo de Learning Management System, es también conocido como un sistema de gestión de aprendizaje, y estos sistemas de aprendizaje, sistemas de gestión de aprendizaje, permiten dar clases virtuales y facilitar a los estudiantes la comunicación y la estructura de un contenido que será pertinente para su aprendizaje. Por lo tanto, Powell y otros en 2015 nos dice que el aprendizaje combinado, también conocido como aprendizaje híbrido, coordina las mejores características de la escolarización tradicional con las ventajas del aprendizaje en línea, para ofrecer instrucción personalizada y diferenciada en un grupo de alumnos. En este sentido, entonces, ¿cuáles serán las características que tiene la educación híbrida? Aquí, como vemos, bueno, tenemos imagen de diferentes LMS, que son las plataformas educativas. Tenemos varias, ¿no? Manejamos Canvas, Google Classroom, tenemos Schoology, tenemos Blackboard, It's Learning, Moodle, Chamillo, LearnExpress, o sea, hay varias, ¿no? Y en este sentido, ¿qué requiere una plataforma? Bueno, pues es, ¿o para qué me va a servir? Me va a servir para gestionar los aprendizajes o para gestionar las estrategias de aprendizaje que el alumno tendrá que seguir y lograr los objetivos. En este sentido, entonces, la educación híbrida es el resultado de la mezcla de clases presenciales y online con el objetivo de dinamizar, mejorar y dar mayor alcance a la experiencia educativa. Propone que se integren contenidos para los estudiantes utilizando herramientas tecnológicas, herramientas digitales. Es un desafío continuo formativo tanto para alumnos como para docentes, y están implicados el proceso, o está implicado el uso de las plataformas en un aprendizaje dinámico, complejo y accesible. Aquí, bueno, ¿cómo y cuál es el rol del docente en la educación híbrida? El rol del docente, aquí hablemos entonces de enfoques teóricos. Una educación híbrida tiene un enfoque teórico constructivista, en donde se aprende haciendo. Pensemos entonces que aquí tanto el docente como el alumno, el ambiente de aprendizaje, las metodologías, todas tendrán que ir dirigidas, estructuradas y vinculadas al aprender haciendo, a la construcción del conocimiento constante y sobre todo, y muy importante, a la contextualización del conocimiento en mi cotidianidad. Y eso es lo más rescatable, me parece a mí, o sea, de los puntos más fuertes, porque es vincular lo que el alumno está aprendiendo con su práctica y su vida cotidiana. Aquí, bueno, pues el docente es un tutor
o es un facilitador, no es la única fuente de conocimiento, debe estar capacitado en nuevas tecnologías, debe saber interactuar desde un aula virtual, se estructura el aula virtual con diferentes materiales, debe de asegurarse que estos materiales son fáciles, asequibles y están disponibles para el alumno. Es un medio también el docente como un estimulador del aprendizaje fuera del aula física, y su misión pues es guiar a los alumnos para obtener una información válida y fundamentada. Es importante destacar también que, bueno, se personalice el aprendizaje ofreciendo consultas, contenidos y actividades para que cada alumno avance y obtenga los conocimientos sin dejar de lado sus características, dificultades o necesidades. Lo que podemos rescatar de educación híbrida es que en mi experiencia en educación online, es muy cercana la comunicación con el estudiante, de verdad es muy puntual y muy cercana. No podría decir que más que en la presencial, pero sí podría decir que no es como se piensa tan lejana o como se podría pensar que es lejana. En este sentido, entonces, el alumno destaco así totalmente el rol del alumno porque tiene que ser consciente de su propio aprendizaje. Aquí se necesita un aprendizaje autodirigido y para ello sus características de autorregulación tienen que estar comprometidas, aprendidas y debe ser consciente de que él es responsable de su propio aprendizaje. Aquí ya no hay de que el maestro viene y me da la cátedra y yo espero, no hay la posibilidad de un alumno receptor o, como decía Freire, de la escuela bancaria, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues el rol del alumno tiene que ser muy participativo, tiene que colaborar con su aprendizaje, estructurar, cambiar, buscar, indagar, investigar, manejar la tecnología y confrontar su aprendizaje con sus pares. Aquí, socialmente, el alumno tiene que abrirse a mostrar lo que está aprendiendo y recibir también la crítica de los otros, crítica constructiva, en tanto que a veces aquí las creencias que tenemos no son las necesariamente pertinentes y si no las confrontamos, pues no salimos de nuestro error. Entonces, rescato, antes de pasar al siguiente punto, el enfoque teórico de la educación híbrida es totalmente constructivista y lo vamos a ver en los ambientes de aprendizaje, en donde el docente tiene la misión de crear un ambiente de aprendizaje para un alumno que es consciente, reflexivo, crítico, participativo de su aprendizaje y juntos construirán un aula en donde lo que se busca es el conocimiento y el avance común. Aquí no podemos esperar a que si el otro me lo da o soy receptor del otro o si el maestro no vino no tengo clases. ¿Sí me explico? Justo por ello, las herramientas de plataformas educativas o de gestión de aprendizaje pues son de gran ayuda. Y aquí, bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que un sistema de gestión de aprendizaje o LMS nos sirve para crear las aulas virtuales. Se debe de tener claridad en el manejo del aula virtual, tanto en lenguaje escrito como en las aulas virtuales grabadas. Hay que tener la información disponible y esta es una ventaja, se tiene la información disponible 24/7, se incluyen contenidos que permitan profundizar, asimilar, reflexionar y practicar, ¿no?, lo aprendido en el contexto inmediato, incluir materiales audiovisuales cortos, pertinentes y llamativos. Se requiere también incluir enlaces de interés y materiales de fácil acceso y en síntesis, bueno, pues debe de ser un sistema amigable, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque ahora todos los sistemas así nos venden los celulares, ¿no? Como sistemas amigables. Un LMS, una plataforma estructurada por un docente debe ser amigable con el alumno, lo cual no significa que sea fácil o que no implique la reflexión o el constructo de conocimiento o las etapas de guía niveles de aprendizaje y pensamiento que utilizamos para la presencialidad
y me viene a la mente ahorita la taxonomía de Bloom, ¿no? Si nosotros ejemplificamos a partir de la taxonomía de Bloom, justamente, bueno, pues vamos jerarquizando las actividades hasta llegar con el alumno desde una observación hasta una creación y una propuesta. Y aquí, bueno, pues esto se requiere y son características que se implican en el aula híbrida. El ambiente de aprendizaje de la educación híbrida o del aprendizaje híbrido, bueno, pues implica que, como ya lo decía yo, pues es un aprendizaje, es una teoría de fondo constructiva, en donde el alumno se centra o nos centramos en el alumno, pero el alumno no es pasivo, es un alumno activo que es dueño y autónomo y regulador de su aprendizaje, tiene que interactuar con el conocimiento, desarrollar aprendizaje, ponerlo en práctica y tener conciencia de lo que se está aprendiendo, de cómo va en su nivel de aprendizaje en confrontación con los otros y en su relación de vinculación con la realidad. Esto es muy importante. Porque podría ser, fíjense bien, aquí hago un paréntesis, en que, bueno, nos abstraemos tanto de estar en redes que nos desvirtuamos de la realidad. Y en este sentido, el aprendizaje híbrido o el aula híbrida nos proporciona justamente esta posibilidad de interactuar con el docente en determinado momento, tener una dinámica de aula presencial, pero además tener la facilidad de tener al docente perennemente 24/7 por si tengo alguna situación de aprendizaje o de duda. Aquí, entonces, bueno, pues vamos a destacar cuáles son las competencias digitales docentes que se necesitarían o que nos proponen de acuerdo a el Digicom Edu de competencia digital docente europea. Y lo que nos propone es no dejemos de ver estas situaciones, ¿ok? ¿Qué tenemos que considerar para educación híbrida? Tenemos que considerar que las competencias son profesionales, las competencias son pedagógicas y las competencias de los estudiantes las debemos de tomar en cuenta. Tenemos 6 ámbitos entre los cuales están el compromiso profesional, los recursos digitales, la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación y la retroalimentación, a empoderar a los estudiantes, facilitar la competencia digital de los estudiantes y todos juntos nos van a dar literalmente las competencias para una era digital y un aprendizaje híbrido que nos van a llevar a una mejor construcción del aprendizaje, en donde es una enseñanza guía, colaborativa, gestionada de aprendizaje, de colaboración, de práctica reflexiva, de solución de problemas, de diferenciación personalizada, de retroalimentación, de planificación, de análisis de evidencias. Y teniendo estas competencias, bueno, pues tenemos propuestas para el aula híbrida, que son metodologías de aprendizaje, y estas metodologías de aprendizaje les traigo 6, ¿no? En donde tenemos el microlearning, el flipped classroom, el mobile learning. El microlearning son cápsulas concretas, sintéticas, específicas y puntuales, como las que tenemos en los tutoriales de YouTube, y de esos nos ayudamos para el aprendizaje. El aula invertida, en donde el alumno, más allá de esperar que el docente dé la cátedra, pues él llega a la clase y realizará a partir de situaciones previstas, teóricas, leídas, dudas, solventará dudas y se realizarán prácticas para construir ese andamiaje que decía Vygotsky de el aprendizaje, ¿no? De decir, yo tengo este contexto, esta teoría ya aprendida, ya leída y ahora tengo que arribar a la práctica. En ese sentido, bueno, la metodología de construcción de un ambiente propicio de aprendizaje nos lleva el aula invertida para que el alumno solvente esa práctica en compañía del docente en el aula invertida. El aprendizaje electrónico lo tenemos todos hemos leído un PDF, un libro, o hemos tenido una presentación, o nos ha llegado un material audiovisual al teléfono, y ese es un aprendizaje electrónico que se utiliza en el aula híbrida. También tenemos la gamificación, que son implementar elementos de juego, incorporarlos al contexto educativo, y tenemos muchísimas situaciones de aplicaciones
el aprendizaje social, que son interacciones entre los diferentes miembros del grupo, y hablamos del storyboarding, que son planificación de pensamientos visuales. En mi época le llamábamos historietas. Bueno, pues para ir cerrando y finalizando, hablemos del aula sin muros. Hoy sabemos, ya una vez que recapitulamos entre el 1990, 2020, pandemia, a qué nos ha llevado, cuáles son las competencias, cuáles son las características del aula de aprendizaje híbrido, tenemos y CEPAL UNESCO 2020 nos dice y nos habla de a dónde nos ha llevado la pandemia y qué hemos tenido que recapitular. Y aquí yo le titulé Aulas sin muros porque finalmente lo que hemos aprendido es que no necesitamos estar en cuatro paredes para aprender, y ese es un paradigma y una ruptura que todos tenemos que hacer, porque justamente el pensar que si no voy a la escuela no aprendo es pensar y seguir anquilosado en la escuela tradicional. En este sentido, el contexto mismo nos da el aprendizaje cotidiano y eso hay que rescatarlo, y eso constantemente se tiene que vincular con la familia y con la comunidad, porque si nosotros docentes seguimos pensando que si no estoy en un aula no están aprendiendo o no estoy enseñando, bueno, pues por supuesto que las personas que no están vinculadas al sistema, pues lo pensarán con mayor razón. Entonces, ¿qué nos dicen que se ha superado o que nos ha brindado este desafío y esta pandemia? Pues nos ha brindado un uso educativo de las TIC, una construcción de criterios para la toma de decisiones, una reorganización de metodología curricular, una creación y disposición de recursos y sitios de cursos en línea, una disposición de bibliotecas digitales, una replanificar y plantear nuevas formas de enseñanza y una evaluación y retroalimentación para el aprendizaje. De tal manera que todas estas situaciones, yo me atrevo a pensar de verdad que hubiera sido muy retardado tenerlas si no fuera por la pandemia. Entonces, bueno, para reflexionar y para finalizar, bueno, pues yo me quedaría con este cuadro en donde les pongo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que replantear y qué no podemos dejar de buscar en el aula en el post-pandemia? Y me voy a centrar en el post-pandemia, en donde seguimos teniendo desigualdad, tenemos elasticidad de la estructura, tenemos escuelas sin muros, tenemos los estudiantes que no tienen equipo, conectividad, tenemos una falta de habilidades digitales de los profesores. Eso es lo que tenemos, esa es nuestra realidad, pero no nos vamos a quedar con eso. Tenemos que replantear, pero ¿desde dónde habrá que replantear? Pues desde las políticas educativas, que lo que hemos visto y observado es que si desde 1990 se nombraban ya las tecnologías incursionadas en educación, bueno, pues tenemos hoy los objetivos del milenio, nos encontramos en el punto número 4, en donde la educación tiene que ser de calidad, inclusiva y de equidad, y aún nos falta por lograrlo. Entonces hay que ampliar la cobertura, ampliar la oferta de servicios, promover el uso de las tecnologías en los contextos educativos y atender a las diferentes demandas que nos encontramos. Y por supuesto, ya en el microentorno, bueno, pues cambiar mi postura de acuerdo al contexto y a la circunstancia actual, que yo de verdad creo y lo hago extenso a todos los docentes, mis más sinceros respetos, porque yo creo que la actuación del docente hoy ha sido fundamental. Por supuesto que habrá quien se niega al uso de la tecnología, pero también es cierto que tenemos docentes que han dejado ahí, bueno, su vida literalmente, ¿no? Por el preparar las aulas virtuales. También no olvidar hacer alumnos reflexivos, investigadores, que se aproximen a la realidad cambiante. Estos estudiantes y estos docentes, no olvidar que el docente es transformador por sí, ¿no? Y lo que buscamos es ciudadanos que transformen esa realidad y utilizar estas herramientas en pro de un mejor futuro, ¿no? Por supuesto, y recalco, y lo puse ahí en el último, que no olvidar que la función formativa de la evaluación es fundamental. Yo no puedo vivir hoy pensando en que si no memoriza los contenidos, no sabe. Ajá. Entonces, aquí hacer pues un señalamiento, o sea, el ser humano está aprendiendo. A lo mejor no está aprendiendo lo que yo quiero que aprenda, eso sí es claro, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que aprenda los contenidos necesarios y que los vincule con su vida cotidiana, pero además los establezca como competencias que sean habilidades, conocimientos, actitudes, valores y aptitudes que le lleven a tener una vida mejor? Creo que esa sería la tendencia, ese sería lo que me queda a mí con ustedes para reflexionar.
Y por último, bueno, pues yo nada más tengo que decirles, ¿no? O les puse este enunciado en donde la educación híbrida implica una estructura, un diseño específico, se aprovechan las ventajas tanto de online como de la educación online como de la educación presencial, y es necesario y es imperante cambiar para transformar. Pues sin más, yo estoy aquí para lo que ustedes necesitan, les comparto las referencias y Fernando, no sé, yo estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Rosa María. Bastante interesante la presentación. Bastantes saludos en realidad desde Ayacucho, Cusco, Lambayeque, Lima, Puno, desde distintas partes del Perú. En realidad te felicitan mucho por esta ponencia el día de hoy. Y para ir rompiendo un poquito el hielo y empezar con la ronda de preguntas, me gustaría empezar con algo quizás un poco más personal. Desde el ámbito, por ejemplo, profesional, ¿cuál fue el reto más grande que tú tuviste que afrontar durante esta pandemia, durante este estado de emergencia? Creo que el reto, fíjate que más que profesional, el reto fue personal, porque creo que lidiar con la ansiedad del momento es justamente no olvidarte que la vida sigue, ¿no? Entonces, en este sentido, la vida, aunque tú estés confinado, la vida no puede parar. Y el reto más grande profesional es justamente dominar estos aspectos que pudieron a lo mejor aminorarnos por la angustia constante, y yo creo que todos los tuvimos, y ahora yo tengo que dar una mejor cara porque justamente otros me están viendo y están en la misma situación. Y a veces ese es el espacio que ellos tienen para descargar y para respirar, ¿no? En las clases, bueno, yo doy clases de posgrado en diferentes universidades, tú ya lo comentaste, y en este sentido los maestros platicaban esas angustias, ¿no? De cómo le hago para llegar al preescolar, al de primer grado, en esta situación de a lo mejor que no tienen ni siquiera los medios para realizarlos. Entonces creo que el reto más grande es, el reto que yo encontré es justamente ser empático con el otro en esta circunstancia de que no necesariamente, y siempre lo digo así, a ver, hay que salirnos de la burbuja en donde estamos y ver la circunstancia del otro, porque el que yo pueda acceder, ¿no? En cierto momento a una conexión de internet no implica que el otro pueda realizarlo. Entonces no puedo hablar de una misma realidad, y en este sentido nuestras realidades, como las realidades, creo yo, de todos los países son diferentes, y ese es el reto, ¿no? El poder diversificar ese aprendizaje a cada uno de los alumnos en su circunstancia. Claro, y justo hablando de empatía, ya que lo has mencionado, como conversábamos previo al inicio del webinar, también hablábamos sobre los problemas de conectividad. ¿Qué les podríamos recomendar, por ejemplo, a los docentes que se han podido conectar para que quizás puedan tener un poquito más de empatía y ponerse en los zapatos de estudiantes que no tienen, lamentablemente, la conectividad todo el día, o quizás solo tienen una máquina que tienen que compartirla con hermanos o con los papás? ¿Qué podríamos recomendarles a ellos? Mira, yo me remito a uno de los puntos que puse en una lámina, el de no seamos la piedra en el camino de alguien, ¿no? Híjole, o sea, de verdad es que a veces es lamentable porque yo sé que muchos de nosotros tenemos un estrés laboral muy alto, pero en este sentido, o sea, en el afán de cumplir, en el afán de llevar a cabo mi clase magistral, en ese sentido me puedo olvidar del otro, ¿no? Y entonces mi clase ya no tiene sentido, porque si yo no tengo alumnos, ¿para quién lo estoy dando? Entonces aquí sí creo que abonemos y nuestra realidad y hablo de nuestra realidad porque Perú y México me parece que somos totalmente similares, ¿no? Entonces, en nuestra realidad, o sea, tenemos familias muy desfavorecidas en donde tenemos 3 hermanos, lo platicábamos, ¿no? Una familia común y corriente, 3 hermanos, un docente y una persona que trabaja en la oficina en confinamiento para los horarios y el internet, o sea, es totalmente complicado, aunque tengan los recursos en su casa.
nada más así, ¿no? Ahora, si no los tiene, pues mucho más complicado. Entonces, creo que justamente el trabajar con plataformas educativas abona al que este aprendizaje híbrido abona a que el alumno regule esos tiempos. No necesariamente tengo que estar conectado siempre. Las aulas virtuales se graban y se graban justamente porque en el momento en que yo pueda verlo, en ese momento lo voy a utilizar, ¿no? Y aquí tenemos que romper barreras como humanos, porque también es cierto que no estamos acostumbrados a eso y no estoy acostumbrado a que tú estés en mi casa, ¿no? Y que yo esté en la tuya. Entonces, estas situaciones que hemos ha sido una ruptura total. Por eso yo decía, el destino nos alcanza, ¿no? Porque muchas veces tú dices, ay, no, yo no traer gente a mi casa, a lo mejor no, ¿eh? O que me vulneren, que me vean cómo soy en la cotidianidad. O sea, finalmente, ¿cuál es nuestro objetivo? O sea, aquí tendríamos que replantearnos en nuestro objetivo. Mi objetivo es que aprenda, ajá, y que conozca, y que se lleve algo más de mí que a lo mejor, fíjate que me voy a remitir al aula tradicional. Yo creo que todos ustedes, como yo, tuvimos maestros muy rígidos, muy estrictos y que nos construyeron, o sea, cuando yo digo nos construyeron, de verdad es que nos formaron, ¿no? O sea, nos dieron hábitos y esos hábitos nos han hecho lo que somos hoy. Pero también es cierto que en estas circunstancias, el decir, híjole, no puedo traer la presencialidad a la virtualidad. O sea, es algo impensable. Tan simple el horario, ¿ok? Si yo me estoy conectando a las 8 un minuto y a las 8:05 yo digo nadie entra a mi aula, ahí yo estoy anquilosado en el mismo aula presencial. Entonces, nosotros mismos en este momento tenemos problemas de conexión, de nivel de internet. Y entonces, si no somos empáticos con el otro, ¿cómo podemos pedirle que aprenda si su esfera emocional no está bien? Entonces, ese es un principio teórico, ¿no? O sea, yo necesito ver al otro en su circunstancia y en su individualidad para poder ser empático y ver qué es lo que necesita. También es cierto que el que sea un aula híbrida, virtual, online o como lo queramos nombrar, no implica que no tenga estructura. A mí me parece que el aula híbrida como tal, el aula online incluso, tiene una estructura muy puntual. O sea, el simple hecho, y muchas ventajas para el docente, yo sí le veo muchísimas ventajas. El simple hecho de que un alumno te pueda entregar una tarea con un reloj, bueno, ahí ya implica una situación de estructura. ¿Que van a haber circunstancias de flexibilidad? Sí, pero no para los 80, ¿me explico? Es decir, o sea, hay circunstancias que podemos entender y que no estamos exentos de padecerlas. Y eso también lo hemos aprendido a lo largo de estos años 8 meses. ¿Mm? Claro, igual eso también va de la mano con saber identificar, bueno, saber conocer a nuestros alumnos, conocerlos, saber identificar quiénes son de los 80, por ejemplo, los que tienen ciertos problemas, ya sea de conectividad, ponernos en la casa o X tipo de problemas, pero conocerlos también, poder ir adaptando nuestras clases al ritmo quizás de ellos también, ¿no? Sí, claro, o sea, aquí no olvidemos que pues sí tenemos una gama de situaciones que seguramente nos han formado, ¿no? Y que hemos leído, en donde no puedo tener 80 cabezas homogéneas. O sea, no, o sea, es impensable porque además nosotros no somos iguales, así de simple, ¿no? Aunque estemos en el mismo grado, aunque estemos en el mismo salón, aunque yo me sienta en la misma banca, o sea, hay circunstancias que esas mismas circunstancias pues hacen diversa la enseñanza, el aprendizaje, e incluso tú lo percibes, porque yo creo que como docentes tenemos un radar, literalmente, ¿no? Así desarrollamos esa percepción en donde tú te percatas del alumno que en realidad no tiene los medios, pero quiere hacer las cosas. Y a veces no significa que las haga lo mejor posible, lo está haciendo, ¿sí? Y cuando lo está haciendo hay que rescatarlo, porque si tú a veces, híjole, sí, a veces con antes decíamos con una palmadita en la espalda, ¿no? Hoy ya no hay la palmadita en la espalda. Hoy sí, nosotros con un simple hecho de no tomar en cuenta una pregunta o no responderla, podría ser un factor de desmotivación. Y también es cierto que aquí hay que platicar mucho con ellos y abrir esa esfera de confianza en donde, a ver, todas las dudas que tú tengas, tienes que preguntarlas, pero también, o sea, vamos a respetar el aprendizaje de cada uno de los demás, ¿no? O sea, hay medios, hay establecidos
hacemos comunicación pertinente para que podamos comunicarnos, no se vulnere al docente, porque también creo que hay que rescatar esa parte. O sea, también es cierto que la privacidad de nosotros se ha vulnerado en muchas medidas, porque estamos trabajando 24/7, pero yo creo que conociendo a tu población es muy importante la comunicación y sí, o sea, puntualizar cómo es tu forma de trabajo. Así como lo hacíamos en un principio, cuando dábamos inicio de curso, que puntualizábamos situaciones, pues también se hace en un aula virtual, ¿no? Vamos midiendo las situaciones y las adecuamos a la circunstancia del contexto. Claro, y justo hablando de este tipo de estudiantes que sí tienen las ganas de ir progresando, ir avanzando conforme va avanzando el curso, también hablamos de la desmotivación. Y en ese caso, o sea, ¿cómo podemos hacer para motivar, por ejemplo, a nuestros estudiantes a que sean más activos, participativos y de cierto modo se vayan transformando o convirtiendo en estudiantes más reflexivos, investigadores? ¿Qué podemos hacer en ese caso puntual? Mira, a veces creería yo que literalmente, bueno, nosotros hablamos de un alumno autónomo y autogestivo y autorregulador, pero para que sea autónomo, autogestivo y autorregulador, pues tenemos que hacerlo desde las primeras edades. Y si nosotros en las primeras edades no lo hacemos, pues pagamos las consecuencias, ¿no? Como cuando educamos, literalmente. Pero entonces, yo ahí apostaría a que él es el culpable, o sea, de verdad él es el culpable, o somos los culpables los que los formamos, porque entonces ahí hay que asumir las culpas, ¿no? Y si nosotros somos todos los que estamos formando, sea mío o no sea mío, o sea, ahí ya no hay, este es tu alumno, no es mi alumno, no es tu alumno, o sea, es el alumno, ¿no? Entonces, en este sentido, si yo no he colaborado con esa formación crítica reflexiva, pues tendré que hacerlo desde un principio, tendré de la nada, y para hacerlo desde la nada, pues es con el ejemplo, porque literalmente en el aula tú tienes que llevarlo de la mano para la reflexión. Si tú en el aula no reflexionas con él, el alumno no lo va a hacer por sí. Ajá, entonces, y eso lo tenemos desde siempre, ¿no? Entonces, ¿quieres que lea? Pues lee con él. ¿Quieres que reflexione? Pues cuestiónalo. ¿Quieres que te cuestione? Pues permíteselo. ¿Quieres que dude? Pues no le des todo dosificado. Entonces, finalmente, la motivación yo creo que sí la tenemos y la hacemos o la debemos de hacer todos los días en un aula, ya sea online, presencial o híbrida, que no sea aburrida. Yo siempre digo que como alumna, yo en lo particular, he de confesar que como alumna, yo me aburro muy fácilmente, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí la educación online es fabulosa. Cuando yo la encontré, sí fue como el de wow, ¿no? O sea, sí me llenó esa expectativa porque además yo iba a mi ritmo, yo marcaba mi ritmo. Pero creo que el hacer o tener una clase, si a mí como docente me aburre, piensa en tu público. O sea, piensa, si tú te estás aburriendo con el contenido, ¿cómo lo están recibiendo los demás? Entonces, tú, cuando tú hables de motivación, también implícate en cómo estás dando las señales para que él se desanime a no llegar a tu clase. Porque habrán circunstancias que no le permitan, pero también habrán situaciones que tú marcas que lo alejan. Y entonces aquí pues hay que buscar un punto medio. Y hemos tenido varios ejemplos. Tenemos ejemplos, la virtualidad, la pandemia ha evidenciado situaciones de aprendizaje lamentables en aula virtual, ¿no? En todos los niveles. Y entonces ahí lo que yo, la verdad es que en particular lo que yo me preguntaba es, o sea, no eres consciente, o sea, estamos lidiando con la cámara, estamos lidiando con la grabación, estamos lidiando con la tecnología, estamos lidiando con las herramientas, pero además así te sigues vulnerando porque no eres consciente de tus actos, porque tú repites esos actos y te vulneras a ti mismo, ¿no? Entonces, de lo que nos habla es de que en la presencialidad tú te comportas de esa manera y que lo único que estás haciendo es trasladarte a una máquina, pero no cambias las formas ni transformas tu quehacer. Entonces, justo ahí está la ruptura, ¿no? El desaprender. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosa María. En realidad ha sido excelente esta
clase magistral, por así decirlo. Bastantes felicitaciones de todas las personas que están conectados. Te regalamos un par de minutitos para unas palabras finales. Pues yo agradecida con todos ustedes, de verdad la experiencia es maravillosa, o sea, si lo puedo nombrar, es angustiante, ¿eh? Porque también hay que compartirlo, ¿no? Creo que muchas veces quien está enfrente de la cámara dice, es que todo es color de rosa y es maravilloso, y no es cierto. O sea, en realidad todos, absolutamente todos los que preparamos una clase sabemos lo que implica el leer, el investigar, el no dormir, el estar, y sí va aquí o no va aquí, o lo muevo, o en el último minuto cambiaste la última diapositiva. O sea, estas situaciones cotidianas que sí creo yo que en el antes no se decían y que ahora me parece que es justo así aprendemos. Entonces, yo los invitaría a seguir transformando su entorno y yo creo que un profesor transforma en lo cotidiano. No necesita transformar más allá. O sea, cuando nosotros impactamos, lo importante es nuestra comunidad, son los nuestros. O sea, estoy hablando de mi quehacer cotidiano. Ahí estoy impactando y estoy impactando en todas las horas del día. Desde los buenos días que le di sonriente al preescolar, hasta los buenos días y la fundamentación que le dije, no la tienes, al de posgrado, y eso justo le va a servir para su construcción, ¿no? El ser claros, el ser... pues sí, yo diría sinceros, ¿verdad? Y buscar siempre la mejora del otro, pero también estar abiertos a que somos susceptibles de error y que nosotros no lo sabemos todo y que necesitamos una constante retroalimentación y confrontación de saberes. Y esto nos ayudará justamente a la mejora continua, ¿no? Con eso yo me quedaría y con... invitarlos, ¿no? A que no desfallezcan en el intento, ¿no? Si literalmente ya estamos en el post pandemia, ahora es invitarnos a todos a no olvidar lo que construimos, porque de verdad sería un desperdicio. O sea, el olvidar todo lo que durante estos meses he trabajado, he construido, he aprendido, porque voy a regresar a la presencialidad y en mi aula no hay internet, me parece que es, bueno, no sé, o sea, sí, es imposible, me impacta, ¿no? El decir, pero ¿cómo? O sea, por Dios, tanto tiempo que nos llevó para avanzar en esto, para que ahora ya lo olvidemos. Entonces, en ese sentido, justo luchar por políticas y recursos que nos den y que nos hagan llegar a una mejor construcción de un cotidiano, de un sistema que sea benéfico y eficiente para todos. Exacto. O sea, de hecho, la idea es lo poquito, mucho que aprendí durante la pandemia, o sea, seguir aplicándolo, implementándolo, seguir aprendiendo cuando lleguemos de nuevo a la presencialidad, y ir rescatando ciertos recursos que me sirvieron durante la pandemia, ir viendo cómo los voy transformando en esta educación híbrida. Y también fíjate que yo te diría aquí, romper con las inercias institucionales, ¿no? Porque esas inercias, bueno, institucionales y de grupo, porque a veces se hacen así porque las cosas así se han hecho siempre. Y entonces, pues sí, la innovación podría estar luchando contra corriente. Pero pues tenemos la apertura. Hoy tenemos esa facilidad de, es que ya lo hice, ¿no? O sea, ya lo hice y sé que lo puedo hacer, entonces permíteme también continuar, porque también es cierto que podemos encontrarnos con esas situaciones en muchísimos casos, ¿no? En otros no, al contrario, ¿no? En otros es el impulso, es el todo lo tienes docente, pues hazlo. Entonces, bueno, pues ir contribuyendo a este cambio. Excelente. En verdad, nuevamente muchísimas gracias por tu participación. De hecho, a nombre del Ministerio de Educación, te agradecemos por habernos acompañado hoy, por todo este tiempo que nos has regalado y por haber compartido toda esta valiosa información con nosotros. Y finalmente también gracias a cada una de las personas que se pudieron conectar hoy. Para terminar, me gustaría invitarlos a visitar la web Conectados, donde van a encontrar herramientas, recursos que serán de gran utilidad. Asimismo encontrarán el webinar de hoy y la presentación que Rosa María compartió hoy día con nosotros. Nuevamente, muchas gracias a todos y buenas noches.